Cultura jurídica para todos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya entramos a la fase 3, así que hay que resguardarnos lo mejor posible. Parece que los contagios van a ir en aumento, así que ni modo, tendremos que continuar en nuestros domicilios. No salgamos lo menos posible o nada si esto se puede. Bueno, vamos a continuar con nuestra explicación general o explicación para comprensión del público en general de nuestro proceso penal. Y nos colocamos en el supuesto de que le haya dictado una vinculación a proceso, es decir, que lo sujete a diferentes actos de investigación. La manera en que se lleva a cabo la investigación formal es equilibrada, es decir, todos los actos de investigación o diligencias de investigación que el Ministerio Público realiza también las puede realizar para controvertir la defensa a través del abogado. Por ejemplo, vamos a volver al tema de la persona que fue atropellada por alguien en su vehículo. Los primeros datos que se tenían es que la persona conducía el vehículo, que la persona lesionada tenía tales o cuales lesiones que se manifestaron en el examen médico o en la nota médica emitida por el hospital. Esos fueron los datos. Pero ahora tocará profundizar más en la investigación. Por regla general, lo que la defensa debe comenzar a escarbar en la realidad es cómo fue que ocurrieron los hechos. En el caso específico de la persona atropellada, y es un ejemplo porque cada caso será distinto, se me ocurre que el abogado diga a qué velocidad, o trate de establecer más bien a qué velocidad circulaba el vehículo. Puede ser, por ejemplo, que el vehículo circulaba a una muy baja velocidad, a una velocidad tal que sí se adecuaba a las normas de tránsito establecidas. Pudiera ser que el defensor también trate de hacer diligencias para establecer en dónde exactamente ocurrió el accidente. Podría ser, por ejemplo, que ocurrió en un lugar donde no hay cruce de peatón, donde no debería haber cruzado esa persona. Pudiera ser, por ejemplo, que haya algún testigo que haya observado que el conductor venía muy bien, a una buena velocidad conduciendo, pero que de manera intempestiva, es decir, sin que lo pudiera evitar, la persona no tuvo cuidado y se atravesó. Es decir, puede ser que en el caso específico haya otros elementos de prueba que nos hagan ver que a lo mejor efectivamente la persona atropelló a este individuo, pero la culpa completa, injustificada, es del individuo. Esto, por ejemplo, podría llevar a excluir el delito. Recuerden ustedes que en la primera cápsula o segunda, no lo recuerdo bien, les decía que el delito son conductas que se contienen en el Código Penal y que por regla general son las conductas más indeseables de una sociedad. Pero a veces esas conductas se cometen no de manera imprudencial, porque eso sí sería un delito, es decir, delito por imprudencia. No, se cometen sin que pudieran evitarse por parte de la persona que aparentemente lo cometió. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que vienen conduciendo un vehículo ustedes por la carretera y de pronto de un puente peatonal se lanza una persona que quería suicidarse. Cae, no muere del golpe, pero ustedes lo atropellan. Si nosotros revisáramos la ley, entonces vamos a encontrar que allí dice, comete el delito de homicidio al que prive de la vida a otro. Pues sí lo privé de la vida, pero ¿en qué condiciones lo privé de la vida? Este estudio pormenorizado que su abogado deberá realizar tiene que ver con la teoría del delito, es decir, con revisar los componentes de cada delito y verificar si efectivamente los componentes que exige cada uno de los delitos fueron cumplidos en la realidad. Es posible que no se hayan cumplido, por ejemplo, en este caso específico. En síntesis, lo que debe hacerse en la investigación de los delitos, en esta investigación formalizada, es que el abogado debe reunir todos los elementos de prueba para desacreditar el delito o desacreditar que se cometió. Por ejemplo, si estuvo en un lugar distinto, me tocó un asunto de secuestro, donde la persona es aprehendida junto con el secuestrador en un lugar distinto al secuestro,
con el dinero allí del secuestro, el rescate pues. Imagínense ustedes, es muy fácil decir que A y B cometieron el delito. Pero, ¿qué pasaría si dentro de la investigación formal podemos establecer que la persona aprehendida en el momento del secuestro se encontraba en otro lugar? Por ejemplo, sí se encontraba al momento de ser aprehendida y sí tenían el monto del secuestro y sí estaba con el señor secuestrador. Pero, ¿eso la hace secuestradora? Sería la pregunta. Habrá elementos seguramente que digan que no lo era. Repito, porque al momento de cometerse la conducta de privar de la libertad a una persona, estaba en otro lugar. Entonces la investigación, esto se tendrá que ver delito por delito, claro es, pero en términos generales, lo que se debe hacer durante la investigación es aportar elementos de prueba para desmentir la teoría o teoría del caso del Ministerio Público. Se trata de dos realidades. El Ministerio Público da una realidad o una versión de los hechos y nosotros damos otra. Y la persona que vencerá es aquella que mejor prueba su teoría. ¿Y cómo se prueba? Pues con elementos objetivos. Repito, con elementos que todos podamos ver. Eso lo dijimos también, me parece que en la segunda cápsula. Por ejemplo, un examen médico realizado a una persona por un perito en medicina podrá establecer la gravedad del daño o la gravedad de la lesión. Puede ser, pero un perito en tránsito terrestre nos podrá establecer si en esa parte del cruce de la calle era lícito o no cruzarse. Un testigo, que todos podemos escucharlo porque él nos va a dar su versión, nos podrá establecer si la persona tuvo el cuidado al cruzarse la calle o se cruzó sin ver. Bien. Otro aspecto muy importante para la familia, que deben estar muy pendientes de eso, es que todo el dicho del imputado, toda la realidad del imputado debe fundirse en pruebas. No debe quedar nada sin probar, nada. A veces, por muy mínimo que sea el dato, puede ser el que haga la diferencia. Entonces, concéntrense toda la familia y pregúntenle al abogado, ¿cómo estás probando esto? A veces es muy sencillo entender que a través de ciertas personas que estuvieron presentes o ciertas circunstancias se puede probar. Hay que estar muy pendientes con eso. El abogado defensor le puede pedir al Ministerio Público que realice ciertas investigaciones y a veces, como no le conviene al Ministerio Público que se revele la verdad, pues porque se caería su tesis, no las realiza. Ojo con esto, porque a veces el Ministerio Público se pone reacio y no quiere investigar lo que le pide el abogado defensor, porque esto es posible. Es posible que yo, abogado defensor, le diga al Ministerio Público, por favor, gírale un oficio a los peritos fulanos para que te den tal valoración. Y el Ministerio Público no hacerlo. Pudiera ser que no lo quiera hacer. Para eso hay una herramienta que se denomina audiencia de control en contra de omisiones del Ministerio Público. Cuando un Ministerio Público no hace su trabajo, no investiga como debe ser o como yo considero que debe ser, meto una solicitud, me asignan un juez y ese juez nos cita a los dos y nos pone allí a discutir primero sobre mi planteamiento, que no está haciendo la investigación, y el Ministerio Público se tendrá que defender y decir que sí está haciendo lo necesario y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Esta herramienta es muy importante porque nos permite a los defensores de las personas imputadas ir empujando eventualmente la actuación del Ministerio Público y evitar que, como en el pasado, solamente se investigara lo que él decidía, lo que él quería. Otra cuestión importante es que nosotros, la defensa, podemos llevar a la carpeta de investigación nuestros propios peritos. Pudiera ser que no hay un perito específico en la Procuraduría, nosotros podemos contratar, la familia puede contratar a un perito especializado en tal materia y llevarla. En este nuevo proceso penal, todas las pruebas científicas, de hecho, ustedes han escuchado en la televisión hablar de la policía cibernética, de la policía científica, de que la ciencia está en la investigación, etc. Hoy en día, todas las disciplinas de la ciencia, la técnica y la tecnología se pueden utilizar para comprobar objetivamente o desvirtuar si sucedió o no sucedió el delito. Así que hay que estar muy atentos, hay que meterle allí a la lectura, hay que saber un poco de medicina, hay que saber un poquito de ingeniería, hay que saber un poquito de tránsito terrestre, de todo.
El abogado de hoy debe tener conocimientos por lo menos generales o por lo menos saber que existen ciertas disciplinas de la técnica y la tecnología para ponerlas al alcance de sus clientes. Pero terminada la investigación, vendrá una nueva etapa, que consistirá en que el juez de control revise con qué el Ministerio Público va a acusar a la persona. También podría ser que el Ministerio Público decida no acusar, decida que los elementos que tiene frente a él pues no son suficientes. A lo mejor el abogado reunió más elementos para convencerlo de que no hubo delito y entonces decide no acusar. Pero si decide sí acusar, solicitará una audiencia. En la próxima cápsula les explicaré en qué consiste esta siguiente audiencia y en qué consiste propiamente el hecho de que termine la investigación. Muchas gracias por su atención y bueno, espero haber contribuido un poco a la comprensión de esta nueva fase, que es la etapa de investigación formal en el proceso penal. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.